Dios les bendiga a todos. Voy a leer la Biblia. En el capítulo 4 de la segunda epístola de San Pablo a Timoteo, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Bendito. Gloria a Dios. Siéntense, hermanos, por favor. Pues con todo amor y respeto, pues, saludo a la esposa de nuestro hermano Ramón González Navarro, a todos sus hijos, a los pastores que están aquí, que siempre estuvieron no solamente mano a mano con él, sino corazón a corazón en el santo ministerio. Yo no trabajé con el hermano, pero soy parte del fruto de su trabajo, del hermano Ramón, porque el Señor a todos los que llama les manda o nos manda que hagamos obra de evangelistas. Y nuestro hermano era un pastor y también era un evangelista. Tenía doctrina y tenía fe para que las almas se salvaran. Y lo seguían, como dice la palabra de Dios, que el Señor confirmaba a los apóstoles con las señales que los seguían. Y él confirmaba con señales también su palabra, porque a la palabra de Dios le siguen señales, y a los que hacen y obedecen la palabra del Señor también le siguen señales. Amén. Y nuestro hermano Ramón, más o menos sería como en el año 70 y que sería un poquito después del 75. En ese tiempo yo era militar de la Armada de México y era un vicioso también. Y mi papá era alcohólico y tenía enfermo el hígado por tanto alcohol. Mi mamá estaba postrada en cama también porque una mula la tumbó y se le quebró un pie entre el tobillo y no se le podía curar nunca. Y añadido a eso, una hermana paralítica de 16 años, las amibas le comieron la telita de la espina dorsal y se le tiró el líquido y quedó inválida para siempre. Y un día que estaba llorando de dolor, y el más grande dolor es que los médicos en Guadalajara, después de estudios muy exhaustivos, declararon que ella jamás y por nada podría caminar. Y llegaron a descansar porque yo vivo en el Plan del Zapote, del ejido San Gabriel, y llegaron a descansar con ella de Guadalajara en la casa de una hermana llamada María Rico, mamá del hermano que algunos tal vez recuerden, José González. Y andaban juntos con el hermano Ramón.
y fueron a visitar el hermano José a su mamá y el hermano Ramón le acompañaba. Y llegaron y mi hermana estaba llorando porque mis papás no supieron que ella escuchó y pensaban que lloraba del dolor, pero lloraba más de tristeza porque nunca más iba a volver a caminar. Estaba completamente muerta de la cintura para abajo. Le dolían sus piernas, pero no las sentía. Las tenía entumidas y el dolor de la cadera era, dice, como lumbre que tenía constante ahí. Y le dice el hermano Ramón: niña, ¿qué tienes? ¿Por qué lloras? Lloro porque los médicos dijeron que ya nunca voy a caminar. Eso dijeron los médicos, niña. Pero el Señor Jesucristo no ha dicho eso. Él tiene poder. Le dijo. Gloria a Dios. ¿Crees que te puede sanar el Señor Jesucristo? Y mi hermana dijo sí. Amén. Y hicieron la oración y se fueron al rancho y le dijeron: antes de 15 días vas a caminar. Amén. Y le dijo el hermano: vas a mover primero un dedo. Del dedo gordo lo vas a mover. Gloria a Y Dios. cuando muevas el dedo, te paras porque vas a caminar. Aleluya. Gloria a Dios. Y yo llegué, hermanos, de Sinaloa, uniformado con mi 45 fajada, era muy soberbio, muy orgulloso. Perseguía mucho a los hermanos. Le di una vez carrera que jamás volví a ver a un predicador llamado Natanael Díaz. Porque llegando en otra ocasión me dijeron que los pastores cuando soñaban a una hermana se la tenían que dar. Y me dijeron unos tíos que consideraba yo serios, que ya habían soñado a mis hermanas y aún a mi mamá, y que ya se las habían dado. ¿Y quién es ese? Les digo yo, es un joven. Y les digo a todos ahí los borrachos, yo andaba con los borrachos porque era borracho: hagan una lumbre ahorita porque lo voy a traer y nos lo vamos a comer asado aquí, a ese predicador. Ya cuando iba corriendo ya me gritaban: ven y ven. Yo no hice caso, iba tan enfurecido. Pero alguien le avisó que se fuera y se fue. Ya nunca lo volví a ver, pero Dios me guardó. Y enseguida pasa esto. Esa furia que yo tenía, llego y me dice mi hermana: ¿me sacas al sol? Y la agarré, estaba bien flaquita, y la saqué y la puse en una silla tipo echadero. Y me dijo: oyes, dame la mano porque siento que voy a caminar. Amén. Los que oraron por mí, porque eran dos, era el hermano Ramón y el hermano José, me dijeron que cuando moviera un dedo gordo iba a caminar. Dijo: y mira, estoy moviendo el dedo. Aleluya. No me acuerdo si eran 9 días, 10 días, pero por ahí. Yo sentí mucha tristeza porque dije: pobrecita mi hermana, ella no puede caminar, no va a caminar. Pero cuando le di la mano, hermanos, parecía como cuando nacen los caballitos que se quieren parar y se les enchocan las patitas. Pero ya no se volvió a sentar. Gloria a Dios. No teníamos ni casa, vivían abajo de un árbol con láminas y cartones y eso. Pero ahí Dios la levantó, hermanos. Amén. Después mi papá, que estaba muy enfermo por la cirrosis y todo eso del alcohol y muchas cosas, el Señor lo sanó. Amén. Sanó a mi mamá y después me salvó a mí. Me bautizó con el Espíritu Santo en ese mismo momento y me llamó a predicar Amén. este evangelio de la salvación, las buenas nuevas. Amén. Amén. Aleluya. Y yo siempre amé al hermano Ramón. Se me dijeron muchas cosas contrarias, pero yo siempre lo amé y lo respeté porque tenía ese recuerdo. Amén. Pero otra cosa, cuando le dije al Señor que me salvara, le dije que quería ser como uno de los que estaban en el púlpito. Y yo buscaba de quién seguir el ejemplo. Y yo cuando
Cristo me salvó, rápidamente pensé no en cualquiera que hable bonito. Yo pensé en alguien que tuviera pruebas de que le servía al Señor de la gloria. Aleluya. Y aunque no lo crean, hermanos, pero la persona que más se mencionó y más sonó en mi mente todos los días de mi vida, ya son 41 años de ministerio, Amén. era el hermano Ramón González Navarro. Amén. Y yo sabía de todos los testimonios, o de menos de muchos testimonios de ese siervo del Señor que peleó la buena batalla. La buena batalla es guardar la fe, es guardar la santidad, guardar la palabra de Dios. Hay mucha diferencia entre doctrinas denominacionalistas en la doctrina de la palabra del Señor. Amén. La doctrina sana que nunca se enferma y que nadie ha podido desbaratar es la palabra del Señor. Amén. Aleluya. La doctrina del Evangelio son las epístolas, y las doctrinas del movimiento que sea o denominación que sea, aparte de la palabra del Señor, son doctrinas humanas. Y bendigo a Dios por el hermano Ramón, porque curiosamente de donde puedo decir salió él, salí yo. Amén. Y lo que él vivió, vivo ahora. Aleluya. Gloria a Dios. Pero el Señor no nos va a dar recompensas por otras cosas, sino por las obras que en su nombre hagamos. Aleluya. Y la obra mejor es guardar su palabra, Aleluya. como está en la Biblia, no como nos la enseñen los iluminados. Por último, hermanos, perdónenme que me entretenga, pero quisiera decirles que nuestro hermano Ramón solamente duerme. Amén. Cuando Cristo andaba lejos y Lázaro murió, Él le dijo a sus discípulos: nuestro amigo Lázaro duerme, voy pues para despertarle. Amén. Aleluya. Y ellos dijeron: si duerme, despertará, o sea, va a sanar, es un dormir que todos tenemos y nos levantamos a la hora que queremos. Pero dijo el Señor: no, Él duerme de un sueño que solo yo lo puedo despertar. Amén. En ese sueño está nuestro hermano Ramón, en el sueño que cuando dice Primera Tesalonicenses 4:13, no quiero que ignoréis acerca de los que duermen, porque el Señor mismo con voz de mando, con trompeta de Dios bajará del cielo. Amén. Y ahora dice: los muertos en Cristo. Resucitarán primero. Aleluya. Pero dice acerca de los que duermen. Y en la primera carta a los Corintios capítulo 15, al finalizar, habla de la resurrección completamente. Y dice: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Toque de la final trompeta. Sí, dice, el toque de la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Y hermanos, si estuviéramos muertos, para Dios no tiene hijos muertos. Para Dios todos vivimos porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice Efesios 2, pero Él nos resucitó de esa vida de muerte, caminando muertos. Amén. Nos dio vida por gracia. Amén. Por gracia somos salvos, resucitamos. Levántate tú que duermes, dice. Despiértate. Despiértate tú que duermes, sí, De levántate los muertos. de entre los muertos y te Alumbrará Cristo. tendrás la luz de la vida. Eso quiere decir, vivirás. Y todo aquel que vive, dice el Señor, y cree en mí, no morirá, no dormirá eternamente. Amén. Entonces,
El salmista profetizó y dice, yo me acosté y dormí y volví a despertar porque Jehová, Gloria a Dios. aleluya, Gloria a Dios. Él me sustentaba en mi sueño. Entonces, amados, hay muchas profecías de los hombres de Dios. Nuestro hermano Ramón también profetizó muchas veces. Y cuando la profecía no se cumple, Dios no mandó al profeta. Pero cuando las profecías se cumplen, mi esposa ya está abajo en el carro y se venía acordando de muchas profecías del hermano Ramón. Amén, amén. Amén. Dijo, yo no podía pensar ni aceptaba ni por nada lo que él decía. Y no quiero hablar qué es lo que decía porque dañamos susceptibilidades. Pero mira qué clarito dice, todo se cumplió a través de los años. Bueno, es porque el hermano era evangelista, era pastor, era evangelista y era profeta y no sé Aleluya. cuánto más. Tenía todos los dones del Espíritu. Amén. Así que, hermanos, no os entristezcáis como los otros Que no tienen esperanza. que no tienen esperanza. Es una bendición. No puedo identificarlos a todos, apenas identifiqué a la hermana Violeta, la esposa del hermano. Al hermano dice que hace como 30 años que Lo conocí. me conoció. Yo ya soy sincero, no me acuerdo, pero es un gusto conocerle. Gloria al Señor. Amén. Amén. Pero aunque ahora tengáis tristeza, dice el Señor, no os dejaré huérfanos. Ustedes no son huérfanos porque tienen al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero el hermano está ocupando la morada que el Señor le fue a preparar, no solamente a San Pablo, sino a todos los que esperan su venida. Aleluya. Gloria a Dios. Y hermanos, vuelvo a repetir, el hermano todo lo que sufrió, lo sufrió por causa del nombre de Jesús. Amén. Y dice el Señor que si alguno padece como cristiano, no se avergüence, Amén. sino que glorifique a Dios por ello. Aleluya. Y cuando yo oía de las tristezas del hermano y oía comentarios adversos, decía que el Señor les guarde, porque el hermano está padeciendo por causa del nombre del Señor. Porque a nadie ataca más el enemigo que a alguien que es limpio con el Señor, alguien que tiene celo de Dios. Discúlpeme que me amplié mucho, pero sí tenía muchas ganas de felicitar a la familia del hermano. Sé que él es un solo papá de como de 12, pero por esos ataques del enemigo, él no se casó porque cometió un pecado, una falla, sino por la necesidad, Gloria a Dios. que no es bueno que el hombre esté solo, y Dios confirmó también su matrimonio después de aquella grande angustia. Y bueno, felicito a sus hijos y decirles que nuestro hermano duerme y el Señor lo va a despertar, porque no va a despertar a los muertos, va a despertar a los que viven, y nuestro hermano vive. Bendito sea el Gloria a Señor. Dios. Ah, perdón, hermano, me dejan darles otro testimonio pequeñito. Amén. Pequeñito pero grandote. Yo tengo esa bendición de ir a otros países. El privilegio grande de predicar en el Monte de los Olivos, el Señor me lo concedió. Amén. Pero andando en el país de Honduras, en las montañas, porque yo no soy muy amante de solamente andar en caminos facilitos. Allá está horrible y peligroso, pero allá andaba yo y visité a un predicador ya viejo, cansado, sentado en una hamaca porque no podía estar ni acostado. Y yo tuve ganas de conocerlo porque vi su fruto en sus hijas, unas hijas esposas de predicadores que no eran cristianos, pero Dios me permitió ministrarles la palabra, se convirtieron, y miré una fe que tenían esas mujeres y les dije, ¿y su papá quién es? Es un predicador que ya no puede predicar, ya no puede ni caminar. Me llevan con él, sí.
y fui a una casita muy humilde allá en las montañas de Honduras. Y hermanos, me empezó a testificar y yo le leí la Biblia y el Espíritu Santo descendió sobre los dos. Aleluya. De una forma fuerte. El hijo mayor no era salvo y ahí el Señor lo salvó. Aleluya. Pero cuando estaba ahí me viene a mi mente miren, cada uno sabemos cómo Dios nos habla. Él le habla a cada uno como le entendamos. Y no es una forma parejita lo que le dice al hermano a mí. No, porque lo que él entiende yo no le entiendo. Entonces, lo que yo le entiendo tal vez él tampoco. Y por eso así nos habla. Y ahí me habló el Señor, como yo le entiendo. Y me dijo, este predicador lo cuidé cuando andaba predicando el Evangelio. Y lo estoy cuidando ahorita aquí en la hamaca. Gloria a Dios. Y voy a estar con él como estuve con Moisés, aún ya muerto, así voy a estar con este predicador. Sentía yo tanto la presencia del Señor por esa palabra que me dijo, y no te preocupes, cuando tú ya no puedas andar predicando el Evangelio, también voy a estar contigo. Y cuando ya estés en la tumba, también ahí voy a estar contigo. Aleluya. Porque todos los que me sirven, ni un hueso siquiera va a tocar el diablo. Amén. Ahí donde estén, ahí estaré. Gloria a Dios. Hasta que toque la trompeta. Amén. Alabé al Señor, hermanos, y me engrandeció todavía más mi fe, mi confianza en el Señor. Ya no soy aquel joven sano y que ayunaba tanto y que ya no puedo muchas cosas. Pero, hermanos, yo sé que el Señor, como estuvo en el principio, estará conmigo hasta la tumba. Pero me dijo que nada más, no nomás aquel predicador y yo, sino todos. Y por eso testifico por nuestro hermano Ramón. Amén. Aleluya. El Señor está con él. Aleluya. Y va a estar con él. Y estará por la eternidad Gloria. con él. Dios les bendiga, pero sí me gustaría orar por los que están ausentes. Sé que la hermana que en el Face se llama Cristiana Bíblica, Miriam, viene de camino. Cuando mi papá partió con el Señor, nos despedimos recitando el Salmo 23. Ya se veía que ya estaba prácticamente muerto, pero levantó esta mano así en la cama y cuando terminamos el Salmo la bajó y expiró. Y dos hermanos que están en Estados Unidos venían ya cerca después de Guadalajara. Y como dice la hermana, tantas tardanzas. Pero yo decía, si se pudiera que me dijeran 50,000 la hora, a 100,000 la hora, yo los pagaría con tal de que mis hermanos alcanzaran vivo a mi padre. Pero hermanos, ni un segundo puede uno pagar de la vida. Es regaladita y hasta ahí. Y es una bendición que nuestra hermana Violeta, media hora antes, llegó todavía, pudo besar, abrazar a su padre calientito. Yo le dije a mis hermanos, abrácenlo, bésenlo antes de que se enfríe. Calientito, todo ahorita, cuando ya mirábamos que estaba para partir con el Señor. Pero deseo orar por Osdi, deseo orar por los que están ausentes y los que están presentes también, y decirles algo muy duro, que solamente van a ver al hermano Ramón González Navarro, los que sean como él. No predicadores, profetas, no, cristianos. Amén. Aleluya. Que nazcan de nuevo, Amén. Aleluya. que le entreguen su vida a Jesucristo y que peleen la buena batalla, que guarden la fe de su Padre. Esa es la verdad bíblica. Amén. Es doloroso, pero lo tenemos que decir a veces, los predicadores, lo más duro, lo tenemos que hablar. Y si hay alguien, yo no los conozco, lo digo así como por si hubiera uno aquí que quisiera hoy entregarle su vida al Señor, si es que no la ha entregado, bueno,
Hoy es el momento. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te doy gracias por este siervo tuyo que está ahí en el féretro, pero que hay un fruto muy grande de su trabajo. Gracias. No solamente fue mi hermana sanada, mi padre, mi madre Bendito sea. y yo transformado, sino miles de gentes que han escuchado tu palabra por medio de todos los que aceptamos este glorioso evangelio que nos predicara este siervo tuyo y que lo usaste para testimonio y para cerrarnos la boca cruel que teníamos contra ti, contra tus hijos, y que hay mucha gente redimida y mucho predicador hay por este testimonio fiel de nuestro hermano Ramón. Gracias porque uno siembra y otro riega y tú das el crecimiento a la obra. Nuestro hermano fue un sembrador maravilloso de tu palabra. No reposó su mano nunca. En todo lugar, el testimonio que hay es que en todo lugar sembraba y seguía sembrando. Y otros hemos regado esa siembra y otros iremos a cosechar también. Pero la principal cosecha la recibe tu siervo ahora. La recibe, Señor. Y aquel día maravilloso cuando des los galardones, nadie que diga yo hice esto va a ser el que va a recibir, sino el que tú sabes que lo hizo. Muchos se adjudicaron trabajos de nuestro hermano como si lo hubiesen hecho, y como hay otros que se siguen adjudicando trabajos que no han hecho y dan de golpes. Pero Señor, tú no te equivocas y tú vas a recompensar a los tuyos con el galardón de que cada uno logró, que cada uno conquistó, porque si bien la salvación es totalmente gratis, es por gracia, pero la obra de cada uno se manifestará en aquel día. No es el que odia, no es el que persigue, no es el que critica, el que tendrá una obra que permanecerá en el día del juego, sino es al contrario, el perseguido, el que persevera, el que lucha, es oro, plata y piedras preciosas, y por eso bendigo y alabo tu nombre. Gracias, Señor omnipotente. Te ruego que bendigas a su esposa de mi hermano, que bendigas a todos sus hijitos, los más grandes y los más pequeños. A todos, Padre mío, te ruego que los bendigas. Bendice a nuestros hermanos que no pueden estar aquí. A nuestro hermano Osdi, Señor, recuérdale lo que yo te he pedido a ti muchas veces. Yo te he dicho, Señor, que me concedas el privilegio. Yo amo a San Pablo, amo a los profetas, amo a Abraham, a todos, pero yo tengo el anhelo de darle el primer abrazo después de a ti, Señor, a mi Padre. Yo quiero abrazar a mi Padre porque sé que le veré, sé que nos veremos, sé que estaremos como becerros de la manada, porque ese día que vengas en tus alas traerás salvación. Y entonces nos gozaremos, como dice tu palabra. Hay más gozo en el reino de los cielos por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Es los que a sí mismos se autojustifican y se quieren salvar solos, pero el que se arrepiente, ese tiene la vida eterna. Por eso, Señor, te ruego que bendigas la obra de mi hermano Ramón en toda su descendencia. Si has bendecido su obra en mí, si has bendecido su obra en mi familia, en mis padres y mis hermanos y tanta gente que ha oído tu evangelio, gracias al trabajo fiel de mi hermano Ramón y de todos esos siervos santos y celosos de tu palabra, así que siga la obra, porque tu siervo descansa de sus trabajos, pero su obra seguirá, porque esa es tu palabra y tu palabra no puede fallar. Gracias, Padre mío.
en el nombre de Jesús. Bendito seas para siempre. Hermano, pues, hermano Goyo, pues, muchas gracias, gracias a la familia, y les dejo el lugar. Nuestros hermanos, pues, ellos me acompañan, hermano Anselmo y su familia nos acompañan para donde andamos por ahí predicando. Gloria a Dios. Eso es de